Mis hermanos y amigos, Dios les bendiga. Tengan todos un feliz día y bienvenidos a nuestro programa devocional Palabras para una vida abundante. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 17, voy a leer desde el versículo 15 al versículo 19, dice de la siguiente manera: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En este capítulo 17 del Evangelio según Juan, el escritor pone en boca de Jesús una oración extraordinaria por sus discípulos y le pide al Padre la protección para ellos, para que sean santificados y guardados del mal. Y podríamos decir que eso no tiene nada de extraordinario. Uno podría decir, pues yo también oro a Dios por muchas personas para que las guarde y para que las salve. ¿Y qué de extraordinario tiene eso?, podría decir uno. Pero la gran diferencia implica en la responsabilidad con que se asume una tarea como esta. En esta oración podemos ver a un hombre asumiendo con tal responsabilidad la vida de otros en el propósito de salvarlos, que no simplemente se queda orando a Dios por ellos, que es una labor muy importante. La oración no la podemos descuidar. De hecho, debemos entender que cualquier cosa que nosotros hagamos en el propósito de Dios debe ir acompañada de la oración. Siempre debemos pedir la dirección de Dios para encontrar nosotros o para descubrir, tener claramente qué es lo que debemos hacer. Pero nosotros miramos que Jesús no se queda simplemente pidiéndole a Dios por ellos, sino que decide convertir su vida en un modelo para que ellos le sigan. Y esto es lo que marca la diferencia. La motivación de Jesús era salvarlos. En eso se centró Jesús. Esa era su gran motivación. Y en relación a esto, Jesús no se reservó absolutamente nada. Y eso deja ver el versículo 19 de este capítulo 17 del Evangelio según Juan, que es donde quiero centrar en este momento la reflexión. El versículo 19 en su primera parte dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, dice Jesús, entendiendo que esa decisión terminaría afectando la vida de ellos, y si lograban entenderlo y si lograban aceptarlo, podían descubrir los planes de Dios para sus vidas. Por eso Jesús, en la decisión que tomó, se trabajó día a día la vida para poder lograr este objetivo, dándose cuenta que debía tomar buenas decisiones en su vida. Esta tarea de asumir con responsabilidad la vida de otros es algo que muy pocos están dispuestos a hacer, por muchas razones. Y una de las tantas razones es que no nos gusta incomodarnos. Nosotros no nos gusta hacer un poco más de esfuerzo del que estamos acostumbrados a hacer
y menos cuando es en función de otra persona. Nos gusta que las cosas se den de una manera muy fácil, que todo se dé como lo hemos planeado. Nos gustaría que simplemente abramos la boca y allí ya se dé lo que nosotros pidamos, pero entendemos que esa no es la vida, y así de esa manera no podemos nosotros lograr nada en función de la salvación de otras personas. El ser humano no ha entendido entonces que muchas veces o no le encontramos más bien sentido a muchas de las cosas que hacemos porque la motivación para hacerla no es válida. En la mayoría de los casos se busca solo la satisfacción personal y no el bienestar del otro. En Jesús es algo muy diferente. Jesús se veía realizado ayudando a los demás a realizarse. Podríamos decir que Jesús se convirtió en ese escalón para que otros pudieran avanzar, para que otros pudieran crecer, para que otros pudieran desarrollarse. Y en esta oración que se muestra en este pasaje bíblico, esta oración es la muestra de lo que Jesús hacía día a día. Y su compromiso y responsabilidad logró salvar a quienes el Padre le entregó. Logró impactar tanto la vida de aquellos por quienes se santificó, que estos hombres dedicaron su vida a hablar de Él. Dedicaron su vida a seguir su ejemplo, a santificarse ellos también para que otros fueran santificados. Nosotros vemos en algunos capítulos del libro de los Hechos, nos muestran el desarrollo de la vida de los discípulos de Jesús, al punto que debemos decir, definitivamente Jesús logró salvarlos. Su esfuerzo no fue en vano, valió la pena apartarse de tantas cosas. Hoy, ese trabajo de Jesús en su vida nos alcanza también a nosotros, y sin importar la motivación con la que hemos llegado a la iglesia, debemos trabajarnos la vida con tal disciplina y responsabilidad al punto de alcanzar a otros y salvarlos como lo ha hecho Jesús con nosotros. Pensando en todo esto, me ponía a analizar que los seres humanos vivimos soñando con un mundo mejor. Soñamos con cambiar el mundo y queremos hacer cosas buenas, pero sin escoger el camino correcto, porque nos damos cuenta que el camino correcto nos demanda disciplina, nos demanda crecer, nos exige soltar muchas cosas a las que estamos apegados. Entonces queremos coger rutas alternas, y Jesús fue el hombre que cambió el mundo y nos muestra la manera de hacerlo. No escogió ninguna ruta alterna, escogió la ruta, el camino que Dios se había trazado para él. Entendió el gran problema existencial de la humanidad y se trabajó la vida para mostrarnos que sí es posible vivir plenamente y en función del bienestar de los demás. A muchas cosas debió renunciar, cosas que humanamente debieron significar muchísimo. ¿Cuántas cosas pudo alcanzar? Sin embargo, entendió que el éxito en la vida no se trata de conquistar el mundo para sí, sino de ayudar a que otros se desarrollen en ese propósito de Dios.
Dediquémonos entonces a asumir vidas con responsabilidad y a ayudarles a replantear su camino, a que puedan descubrir para qué Dios los tiene aquí, que podamos descubrir nosotros mismos para qué Dios nos tiene aquí. Y a partir de allí, decidirnos, así como Jesús, a santificarnos, decidirnos a trabajar nuestra vida, pero en función de los demás. Que todo lo que nosotros hagamos sea en función del bienestar del otro, que cuando haya en nosotros esa motivación de estudiar alguna carrera, nosotros pensemos, ¿para qué yo quiero estudiar esto? Cuando estemos buscando un empleo, pensar, ¿para qué yo quiero trabajar en esta compañía, en esta empresa? ¿Para qué me estoy postulando a este puesto? ¿Será que estoy pensando en que de alguna manera yo puedo ser útil en este lugar? ¿O simplemente estoy pensando en mis motivaciones personales, en mis logros, en mi prestigio, en tantas cosas que humanamente puede pensar el hombre y lo llevan a perderse del propósito de Dios? Extraordinario lo que Jesús hace con la vida de sus discípulos, porque definitivamente logra cambiarles la vida y pudo salvarlos. Qué bueno saber que una persona con un compromiso espiritual serio ora así por la vida de uno, ¿no? Y que lo asume con esa responsabilidad como asumió Jesús a la humanidad. Pero cómo fuera de distinta nuestra vida y toda la humanidad si cada persona que va desarrollando sensibilidad espiritual asume el compromiso ante Dios, por lo menos de una vida, y santificarse por ella. Que nosotros nos pusiéramos a pensar y nos diéramos cuenta el impacto que causa lo que nosotros hacemos en la vida de otras personas. Entonces, ¿por qué en ese interés de hacer las cosas bien no decidimos cambiar nosotros? ¿No decidimos replantear nuestra manera de pensar y de vivir para entonces afectar positivamente esas vidas y poder desarrollarnos en ese propósito de Dios? Hablar entonces de la vida de Jesús resulta emocionante y muy interesante. Todo lo que logró en relación al propósito de Dios y todas las virtudes que se desarrollaron en él. Es algo extraordinario, es un hombre maravilloso. Pero definitivamente, mis hermanos y amigos, nos salva solo empezar a vivir ese tipo de vida que Jesús vivió. Pues Él nos hace la invitación a través de esta reflexión a que asumamos con responsabilidad la vida de otros, a que asumamos con responsabilidad nuestra propia vida. Voy a invitarlos entonces a que le pidamos a nuestro buen Dios que nos ayude a pensar en todo lo que pudiéramos lograr nosotros si nos decidimos a vivir la vida que Él se ha presupuestado para nosotros, a vivir esa vida de santidad, apartados de tantas cosas que pueden contaminar nuestro ser y pueden perdernos. En cambio, si nos decidimos vivir como Jesús vivió, podemos no solo salvar nuestra vida, sino que podemos salvar a otros. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por la vida y por todos los recursos que a través de Él nos das.
Hoy pongo mi vida en tus manos y te pido que me ayudes para cada día asumir mi vida y la vida de otros con mayor responsabilidad, entendiendo, buen Padre, que la obra es tuya y que somos simples instrumentos que al dejarse usar, tú haces cosas grandes y maravillosas. Sensibiliza, oh Dios, nuestras vidas para que tu gran propósito se cumpla en cada uno de nosotros y podamos salvar a cada una de las personas que nos has entregado. Te lo pido, buen Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.